Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, jueves 19 de noviembre. Tema que vamos a tocar el día de hoy, el manejo de estrategias genéricas de Porter. El tema sobre el cual vamos a tratar el día de hoy es el manejo de establecer correctamente una estrategia comercial. Pero como existen diversas formas de realizar la construcción de estrategias, vamos a enfocarnos en esta oportunidad en trabajar en base a las tres estrategias genéricas de Michael Porter. Mi nombre es José Gerardo Podestá. Los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que me conozcan un poco mejor y me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación. Actualmente trabajo como consultor independiente y vinculado a algunas empresas privadas. Ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas por el Ministerio de Educación y por SUNEDU. Tengo un emprendimiento en la exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Por ello es que el tema que vamos a tratar el día de hoy, el manejo y establecimiento, construcción de estrategias comerciales, tomando como referencia las estrategias genéricas de Porter, las vamos a aplicar tanto al mercado local, al comercio local, como al comercio internacional. Muy bien, como punto de partida, debemos tener en cuenta que ahora que vamos a hablar de estrategias, ¿ok? Hay un término vinculado a las estrategias, hay un término que va de la mano con la construcción de estrategias comerciales, las tácticas. Estos dos términos, tanto estrategia como táctica, siempre van vinculados, siempre van de la mano. Es como cuando hablamos de objetivos y metas, siempre van vinculados, siempre van de la mano. Los objetivos son cualitativos, las metas son cuantitativas. Los objetivos son a largo plazo, las metas son a mediano, corto plazo. Los objetivos se fijan, las metas se determinan. Igual, similar a esa relación entre la construcción de objetivos y la construcción de las metas, sucede exactamente lo mismo al momento de construir una estrategia y elaborar una táctica. También existe una conexión directa entre estos dos términos. Acabamos de realizar la analogía con los objetivos y metas. El objetivo se alcanza como resultado de haber llegado como resultado de haber llegado a la meta indicada dentro de cada una de las áreas de una empresa. ¿Qué quiere decir esto? El conjunto de metas finaliza en el alcance del objetivo. Es decir, las metas se encontrarían dentro del objetivo. Cuando hablamos de una estrategia y hablamos de tácticas, la estrategia viene a ser el aspecto macro, ¿ok? El aspecto macro, la forma en la cual se va a realizar o se va a plantear una estructura comercial, un enfoque comercial. Mientras que las tácticas son esas pequeñas decisiones que se toman de manera interna, una a una, para mantenerse dentro de la estrategia planteada. Ahora, hemos mencionado objetivos y metas, ahora estamos mencionando estrategias y tácticas. ¿Qué hay en común entre todos estos términos? Todos estos términos se encuentran incluidos dentro de la primera fase del proceso administrativo, la fase de planificación. Recuerdan nuevamente, hemos hecho un paralelismo entre los objetivos y las metas, indicando que las metas se encuentran dentro de los objetivos. El conjunto de metas alcanzadas lleva como consecuencia que alcances el objetivo. Lo mismo sucede en la estrategia y la táctica. ¿Ok? Son términos que guardan relación en común. La estrategia viene a ser el aspecto macro y las tácticas vienen a ser esas pequeñas actividades, tareas o roles que se llevan a cabo para poder mantenerte alineado dentro de una estrategia comercial. Pero tanto objetivos, metas, estrategias y tácticas, estos cuatro elementos se encuentran contenidos en la primera fase del proceso administrativo, en la fase de planificación. Es la fase de planificación. Cuando vas a desarrollar un plan de negocios, lo primero que debes tener en cuenta es desarrollar
El aspecto de planificación, la primera fase del proceso administrativo. ¿Y qué hay dentro de planificación? Dentro de planificación vas a encontrar la construcción de la visión, la misión, los objetivos, las metas, las estrategias, las tácticas, los valores. Toda esa información que va contenida en la fase de planificación, en la primera fase del proceso administrativo, es información que se debe de tener en claro desde el inicio de la construcción del plan de negocios, de manera preoperativa. Es información que debe servir como sustento para la construcción de todo el resto del plan de negocios. Y mencionamos hace un instante que esa fase de planificación era apenas la primera fase de todo el proceso administrativo, porque después de planificación viene la fase de organización, integración o coordinación, dirección y finalmente control. Todo esto debes de manejarlo sí o sí para poder construir de manera mucho más clara, de manera mucho más, digamos, segura, el plan de negocios de inversión para el mercado local o el plan de negocios internacional. Esto como información general, como punto de partida de Porter con las que vamos a trabajar el día de hoy. Que recuerda, esta es la parte introductoria, es la parte inicial. Vamos a ver paso más allá de la fase de planificación. Vamos a conocer las estrategias genéricas del profesor Michael Porter. Lo primero que te debe venir a la mente cuando hablo del profesor Michael Porter es probablemente las fuerzas de Porter, las 5 fuerzas de Porter. Pero el profesor Michael Porter no solo desarrolló la propuesta de construir las 5 fuerzas de Porter, esas 5 fuerzas que rigen, ¿ok?, o ejercen influencia sobre la actividad comercial empresarial. El profesor Michael Porter también desarrolló o construyó las estrategias genéricas de Porter. Cuando hablamos de fuerzas de Porter, son 5 fuerzas de Porter. Pero cuando hablamos de estrategias genéricas de Porter, hablamos solamente de 3 estrategias. ¿Ok? Nos referimos solamente a 3 tipos de estrategia comercial. Esas estrategias planteadas por el profesor Michael Porter se evidencian en esta representación gráfica. En primer lugar, lo que nos dice el profesor Porter es que debemos realizar una tabulación donde tengamos de manera vertical y de manera horizontal 2 datos como punto de partida. Número 1, de manera vertical debemos tener el enfoque o desarrollo de una estrategia comercial enfocada o dirigida a un solo segmento de clientes en particular, un nicho muy cerrado de clientes, o si puede ser el desarrollo de un proyecto que pueda orientarse a toda la industria. ¿Ok? Ese es el primer punto que debes tener en cuenta. Esa es la primera variable que debes consignar de forma vertical. Si el proyecto, en este caso, va a manejar una estrategia comercial, la cual oriente a que esta oferta comercial local o esta oferta exportable pueda ser accesible para un solo segmento de clientes en particular, un solo segmento de clientes muy bien definido, o si este tipo de producto podría ser enfocado a ser comercializado en una industria mucho más amplia, una industria mucho más grande, no restringido a un solo segmento en particular. Estas son las 2 primeras pautas que se encuentran dentro de, en este caso, la descripción de la variable que está de forma vertical. En la variable de forma horizontal, vamos a tener 2 puntos en claro. Número 1, si el cliente se preocupa un poco más por los precios bajos con que se ofertan esas mercancías, o si el cliente se preocupa un poco más por la singularidad, por la exclusividad percibida de ese producto.
Nuevamente, date cuenta que debemos evaluar dos puntos bastante claros. Un primer enfoque que vemos aquí de manera vertical viene a ser la descripción de si este producto está orientado a comercializarse a un solo segmento de clientes muy bien definido o a toda la industria. Es decir, un segmento de clientes que no está muy bien definido, sino que el producto podría ser adquirido por una industria mucho más amplia, por un segmento de clientes mucho más diverso. Y por otro lado, en la disposición horizontal debemos colocar, en primer lugar, si es que hay una orientación por adquirir esos productos por una posición de bajos costos, es decir, por la oferta comercial de esos productos a un costo bajísimo, o por la oferta comercial de esa mercancía, pero que ofrece un cierto grado o nivel de singularidad, es decir, algo que la diferencia del común de su competencia, algo que la vuelve especial. Una vez que hemos hecho la construcción de estas dos orientaciones vertical y horizontal de variables, vamos a hacer un cruce de información. Número uno, vamos a cruzar, en primer lugar, la primera variable que aparece en esta disposición vertical, que viene a ser toda la industria, y la vamos a cruzar con la primera variable horizontal que nos habla de singularidad percibida por el consumidor. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la mercancía o el producto está siendo ofertado. Digo producto cuando me enfoco a un bien que se comercializa en el mercado local o a un servicio que se comercializa en el mercado local. Pero si nombro mercancía, hago mención a que ese producto, que puede ser un bien o servicio, está ofertado para el mercado internacional. Entonces, si yo cruzo la información, el cliente busca percibir singularidad, busca percibir un grado de diferenciación, busca percibir exclusividad, busca percibir algo en particular que diferencie ese producto de toda la competencia, pero a su vez, ese cliente no es solo un segmento de clientes en particular, sino que ese cliente puede ser de una industria muchísimo más amplia. Cruzando estas dos variables, yo podría concluir que acá tengo la primera estrategia genérica de Porter, la estrategia de diferenciación. Diferenciación porque el producto está orientado a ser comercializado a una industria bastante grande, no solo un segmento de clientes. Y ese segmento de clientes o esos segmentos de clientes diversos y variados buscan adquirir mi producto porque tienen como prioridad obtener una mercancía o un producto singular diferente del resto, un producto que tenga un valor agregado, una propuesta de valor. Ahí es donde nace la estrategia de diferenciación. Sin embargo, yo también puedo cruzar la primera variable vertical con la segunda variable. Toda la industria y posición de bajos costos. ¿Qué quiere decir esto? El segmento de clientes va a pertenecer a una industria mucho más amplia, mucho más extensa, no tan limitada, pero su principal preocupación ya no va a ser obtener una oferta comercial singular, diferente, con valor agregado, una propuesta de valor, sino obtener productos a un costo bajo. Si el costo es bajo, obviamente el precio de venta también va a ser bajo. Acá estaríamos hablando de la segunda estrategia genérica de Porter, que viene a ser la estrategia de liderazgo en costos. Estrategia de liderazgo en costos. ¿Qué pasa si cruzamos información variable vertical, donde hablamos de un solo segmento de clientes muy bien definido, con las dos variables horizontales? En este caso no hay diferencia. ¿Por qué? Ese segmento de clientes bien definido podría orientarse a comprar un producto o una mercancía por un grado de singularidad o buscando bajos costos. Pero es un segmento de clientes en particular.
No hay diferencia, ¿ok? No hay mayor diferencia. En este caso, si es que hablamos de un solo segmento, nos referimos a la estrategia de enfoque o nicho, que es un segmento de clientes en particular que va a buscar a producto que solamente podría adquirirlo este segmento de clientes en particular, y ese producto podría ser en base a sus bajos costos o en base a su alto valor en el mercado, dado que tiene singularidad percibida por el consumidor, tiene un factor diferenciador, tiene un valor agregado. Pero hasta aquí hemos visto la información de manera teórica. Vamos a trasladar esto a algunos ejemplos. En primer lugar, veamos el ejemplo local. ¿Ok? Si el producto fuera orientado a comercializarse en el mercado local y luego vemos el ejemplo internacional. Muy bien, si hablamos de supermercados e hipermercados, lo primero que nos va a venir a la mente es algún nombre referencial en particular. Vamos a hacer lo siguiente. Si hablo de hipermercados o supermercados, no hablamos de un segmento de clientes en particular. Estamos hablando de toda la industria, dado que en supermercados, hipermercados, se comercializan productos pues de una variedad tremenda, ¿no? No de un solo rubro. Por ende, nos estaríamos refiriendo a toda la industria. Ahora vamos a hacer una diferencia. Primero me voy a enfocar a toda la industria y posicionamiento por bajos costos. De todos los supermercados, hipermercados que existen a nivel local, a nivel nacional, los que se orientan a comercializar sus productos con una estrategia de precios bajos son Metro, Totus y Plaza Vea. Estas tres empresas nacionales, me refiero a nacionales a que tienen presencia en nuestro territorio nacional, no que sean de índole o carácter e inversión netamente peruana. Estas tres empresas que tienen actividad comercial dentro de nuestro territorio nacional utilizan esta estrategia, la estrategia genérica de Porter denominada liderazgo en costos, porque tienen como bandera hacia el segmento de clientes, que es una industria bastante amplia, el hecho de que ofertan o comercializan productos diversos a un precio bajísimo. Esa vendría a ser la estrategia genérica de Porter. El liderazgo en costos. ¿Qué quiere decir? Que estas empresas buscan economías de escala, buscan comercializar la mayor cantidad de productos posible a un precio bajísimo. Por eso es que son estas tres empresas las que también tienen mayor cantidad de locales comerciales, distribuidos a lo largo pues, de todo nuestro territorio nacional, no solo en la capital. Sin embargo, hasta aquí lo que hemos podido hacer es definir la estrategia de liderazgo en costos. Pero ahora vamos a entrar un poco más a detalle hablando de las tácticas. ¿Cómo hacen estas tres empresas para mantenerse dentro de la estrategia de liderazgo en costos? En primer lugar, tienen que hacerlo por medio del uso de tácticas. Una de las tácticas, por ejemplo, Totus dijo, me voy a afiliar a la tarjeta CMR. ¿Para qué? Para estudiar un poco más al cliente, su tendencia de consumo, frecuencia de compra, productos que son su prioridad y otorgar algún beneficio, ¿no? Por obtener esa información, algunos descuentos. Esa fue una táctica para mantenerte en tu estrategia de liderazgo en costos. Sin embargo, esa táctica también fue utilizada por Metro al afiliarse a la tarjeta Cencosud y Plaza Vea a la tarjeta O. Date cuenta que las tácticas que utilizan se pueden copiar, pero esas tácticas solo se pueden utilizar si es que van a entregar como resultado el hecho de que te mantengas en la estrategia genérica de Porter más adecuada o la más ideal para tu actividad comercial. Por ejemplo, Plaza Vea se dio cuenta de que no podía comercializar productos a un precio mucho más económico de lo que le vendía el proveedor a esta empresa. Así que se planteó la posibilidad de lanzar su propia marca de productos donde podía jugar un poco más con el precio. Y así es como Plaza Vea lanza su propia marca comercial, marca Bells. ¿Quién hace exactamente lo mismo dentro de esa estrategia? Totus, con la marca Totus y Metro con la marca Metro.
Esa también es una táctica. Hasta acá estamos viendo que se utilizan las tácticas para poder mantenerse dentro de una estrategia. Otra táctica. Plaza Vea se dio cuenta de que no podía vender productos mucho más económicos de los que ya comercializaba con su propia marca en su local comercial, a no ser de que estos fueran entregados al cliente a granel, pero no podía hacerlo dentro del mismo local de Plaza Vea, puesto que generaba una mala imagen. Así que Plaza Vea decide invertir en más que viene a ser un pequeño mini market de la misma cadena de Plaza Vea, donde se comercializan los productos de Plaza Vea, pero a granel, ¿no? Plaza Vea cogió un six pack de huevos Bells y dijo, ¿qué pasa si le quito la bolsa, el sticker, el cartón? Queda el producto esencial, el huevo. ¿Cómo hago para vender el huevo de esta forma? A granel, pero no lo hago en el local de Plaza Vea. No, crearé un nuevo formato y apareció la tienda más. Lo mismo hizo Totus, copió la táctica, tienda uno. Y lo mismo iba a hacer Metro para este año, en el mes de agosto. Lamentablemente, producto del COVID-19, producto de la pandemia, tuvo que frenar el lanzamiento de ese market, ese mini market. Con esto, quiere entonces que la estrategia de liderazgo en costos permite que una empresa pueda liderar en el mercado vendiendo sus productos a un costo bajísimo, buscando ventas tremendas, ventas en volúmenes inmensos, a un precio bajísimo. Sin embargo, para mantenerse dentro de esa estrategia, se utilizan tácticas. Ya hemos visto algunas de ellas. Entonces recuerda que el conjunto de tácticas que vaya a utilizar tu empresa debe guardar relación o debe ir de la mano con la estrategia comercial. Profesor, ¿se podría manejar dos tipos de estrategia como es, por ejemplo, liderazgo en costos y diferenciación? No, no se podría. ¿Debido a qué? Porque si trabajas bajo la estrategia de liderazgo en costos, se supone. En cambio, cuando trabajas con la estrategia de diferenciación, el producto no va a ser económico. Al contrario, gracias a ese nivel o alto grado de diferenciación va a tener un precio mucho más alto, pero esa va a ser la característica que prima para el segmento de clientes. Ahora, este ejemplo que hemos visto es dentro de nuestro territorio nacional. A nivel internacional sucede exactamente lo mismo cuando hablamos de la búsqueda de mano de obra. Cuando hablamos de la búsqueda de mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las principales empresas a nivel internacional que realizan producción a costo que hacen es pensar en China. Y dentro de ese aspecto, dentro de ese panorama de trasladar su producción, su manufactura, su mano de obra a China, lo hacen buscando mantenerse dentro de esa estrategia de liderazgo en costo. ¿Qué quiere decir? La manufactura no va a ser tanto a detalle, ¿ok? Va a ser una manufactura rápida, una manufactura económica, quizás con una generación de merma en promedio relativamente considerable. Sin embargo, esta es una estrategia de liderazgo en costos. No recurrir a una producción, a una cadena de producción, a una manufactura económica o mano de obra barata en el mercado internacional. Hasta aquí acabamos de ver la estrategia de liderazgo en costos. Hemos dicho que toda la industria puede participar de ello y la prioridad es que los precios sean económicos, ¿no? Tanto los costos como los precios. Esa es la estrategia de liderazgo en costos. Hemos dicho también que para mantenerse dentro de esa estrategia se requieren cumplir con la realización o la aplicación de algunas tácticas que sí podrían ser copiadas por la competencia, pero que finalmente es necesario que las pongas en práctica para mantenerte dentro de esa estrategia. Otra estrategia es la estrategia de diferenciación. La estrategia de diferenciación igual aplica a toda la industria, pero el cliente aquí no busca un precio económico
No busca el precio más barato que hay en el mercado. Lo que prioriza este cliente es la singularidad percibida por el producto. Es decir, busca singularidad, busca diferenciación, busca un plus, un valor agregado, una propuesta de valor. Ello va a llevar a que el precio sea más alto. No interesa este segmento de clientes en particular a nivel de toda la industria. Prioriza esa diferenciación por encima del liderazgo en costo. Si seguimos bajo la misma línea del ejemplo que pusimos hace un instante en el mercado nacional, podríamos decir que en estrategias de diferenciación ya podríamos tener a UON y a Vivanda, que no comercializan productos a un precio demasiado económico, a diferencia de Metro, Totus y Plaza Vea, sino que por el contrario, los productos tienen un precio mucho más alto. Pero esos productos que tienen un precio mucho más alto son valorados muy bien por los segmentos de clientes a los que se dirigen. Acuérdate que es toda la industria. La oferta de productos es bastante variada. Estos clientes no tienen ningún problema o inconveniente en realizar la compra o la adquisición de sus productos en estos locales comerciales porque priorizan la singularidad, diferenciación por encima de los precios económicos. Ejemplo, en WOM se puede percibir que un punto de diferenciación importante para este local comercial es que promueve la participación dentro de sus colaboradores de integrar personas con habilidades diferentes. Promueve ese aspecto de incluir en su fuerza laboral personas con habilidades diferentes, es decir, genera oportunidades, responsabilidad social. Sin embargo, también podemos decir que otra táctica de WOM para mantenerse en la estrategia de diferenciación es que cuentas con los carry boy, que son los jovencitos o las damas que te llevan el coche de compras con tu mercancía si vives unas 10 cuadras a la redonda. Estas son tácticas que utiliza la empresa para mantenerse dentro de la estrategia de diferenciación. Y hemos visto que diferenciación no implica precios o costos bajos, implica singularidad, implica valor agregado. ¿Ok? Tal como dice la estrategia, diferenciación que te hace diferente pero mejor. En el caso de Vivanda, podríamos decir que la estrategia de diferenciación que tienes en base a primera táctica, casi el 70% de su oferta comercial es mercancía importada, ¿no? Marcas extranjeras. Segunda táctica, los productos que vende Vivanda, productos que son de carácter, digamos, de agroindustria, procesados o sin procesar, frutas, verduras, son lo más fresco posible que vas a encontrar en el mercado. Son bastante frescos. ¿Qué más? Otra táctica, las fechas de vencimiento de los productos que se comercializan en Vivanda al menos tienen un periodo de vencimiento de hasta 3 meses, al menos como mínimo. Sin embargo, acá en estas empresas que realizan la estrategia de liderazgo en costos, estoy seguro que alguna vez te habrás dado con la sorpresa de que el producto vencía en 2 días, en 3 días, el mismo día. ¿Ok? Porque se prioriza el liderazgo en costos. En cambio, en esta estrategia de diferenciación, no interesa el precio, interesa ese factor de diferenciación, interesa esa propuesta de valor, ese valor agregado traducido hacia el cliente, por el cual está dispuesto a pagar un monto mucho mayor de dinero. Esta es la estrategia de diferenciación a nivel de nuestro mercado nacional. A nivel internacional, las marcas de celulares, por ejemplo, compiten entre ellas vía la estrategia de diferenciación. Algunas utilizan como estrategia la diferenciación y para poder competir desarrollan tácticas como la búsqueda de la mejora de la cámara del celular, la búsqueda mejorar, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento, mejorar la duración de la batería, todas esas tácticas que graban una mejora, que graban entre comillas ese factor o característica singular o propuesta de valor en este tipo de mercancías, llevan a que el cliente adquiere estos productos no por los costos bajos, sino por el nivel de diferenciación, por el nivel de singularidad que existe en la oferta comercial de estos productos.
Y la última estrategia, la estrategia de enfoque o nicho, como mencionamos hace un instante, es una estrategia que se enfoca a un solo segmento en particular, pero puede ser un solo segmento a un costo bajísimo, a un precio económico o a un precio bastante alto buscando singularidad. ¿Qué quiere decir? Que el enfoque o nicho puede ser económico como puede ser caro. Ejemplo, si yo pienso en un Ferrari, el segmento de clientes al que está orientado un Ferrari es un segmento de clientes muy limitado, muy cerrado, muy bien definido y cuantificado. No cualquier persona podría adquirir un Ferrari. Su estrategia entonces es un enfoque de nicho caro, un enfoque de nicho de un precio bastante elevado, lo cual de por sí ya limita el segmento de clientes, ¿no? Por eso hablamos de un solo segmento de clientes, no de toda la industria. Sin embargo, si ves en la imagen, ves una silla de ruedas. Profesor, pero esa silla de ruedas es súper económica. ¿Cómo es que se encuentra en la estrategia de enfoque o nicho? Porque en realidad también no cualquier segmento de clientes podría adquirir esa silla de ruedas. Es un segmento de clientes muy bien limitado, definido. Es decir, deberías contar con una condición especial de salud, una condición de salud limitada, la cual hace que requieras el uso de este tipo de producto. Y aquí tenemos el ejemplo de una estrategia de enfoque o nicho, pero económica. Por eso te mencioné que el enfoque o nicho podía ser vinculado a precios bajos o vinculado a singularidad percibida por el consumidor. Precios altos, singularidad, diferenciación, exclusividad. Precios económicos, orientado a un cliente en particular, un segmento de clientes muy particular, un nicho que puede acceder a este producto, pero a un precio bastante económico, ¿no? A diferencia de la otra propuesta. Esto, en conclusión, viene a ser la explicación de las tres estrategias genéricas de Porter. Sin embargo, recuerda que no solo estamos hablando de estrategias, sino que dentro de cada estrategia cuentas con tácticas. Las tácticas son las actividades, tareas u hechos que debes de realizar o llevar a cabo para mantener tu estrategia comercial vigente, para mantenerte dentro de cada una de esas estrategias. No se puede desarrollar dos estrategias a la vez, pero sí se puede cambiar de estrategia de manera frecuente. Se puede cambiar de estrategia. Y acá tenemos un cuadro que resume justamente lo que acabamos de ver. En una estrategia de liderazgo en costos, el objetivo es ampliar la muestra representativa del mercado, tener un mercado muchísimo más amplio en diferenciación, una amplia muestra representativa de mercado, pero que esté dispuesta a pagar un monto un poco mayor, más elevado. Y en el enfoque o nicho puede ser cualquiera de los dos, un precio alto o un precio económico. Pero la limitación en el enfoque nicho es que es un nicho de mercado, es un segmento muy bien definido. Es decir, si este potencial cliente no se encuentra en ese segmento, difícilmente va a poder adquirir ese producto. Mientras que en diferenciación y en enfoque nicho o liderazgo en costos, sí podría haber un salto, ¿no? Que un cliente que compra a precios bajos en algún momento compre diferenciación o un cliente que compra por diferenciación compre en algún momento por costos bajos. Acá no existe esa posibilidad. Acá tienes que estar sí o sí dentro de ese segmento de clientes, ¿no? Ejemplo caro, Rolex, no cualquiera puede acceder a uno. Ejemplo económico, pañales, tenías que tener la condición de tener un pequeño, un menor de edad para comprar necesariamente ese producto. ¿No? Es un segmento muy bien definido, muy bien limitado. Acá tenemos la base de las ventajas competitivas, costos económicos, propuesta de valor, diferencia, especialización de producto a un nicho en particular. Línea de productos diversos enfocados a ser comercializados u orientados a un segmento de clientes muy variado a toda la industria, igual a toda la industria y acá a un segmento muy particular, un segmento objetivo. Bien, esta es la información con la que hemos trabajado el día de hoy.
Y para concluir, este cuadro que ves acá viene a ser la representación que debería tener tu plan de negocios. Debería partir dentro de la primera fase del proceso administrativo, la fase de planeación o planificación, debería partir de la construcción de una visión y una misión, la construcción de un objetivo. Ese objetivo a su vez debería estar compuesto por metas. El logro de cada una de esas metas debería ir de la mano con una estrategia y para alcanzar esa estrategia necesariamente debe estar alineada al logro de tácticas. Esta es la forma en la que se realiza el desarrollo o la construcción de la fase o el proceso de planeación o planificación de todo el proceso administrativo en un plan de negocios. Esta es toda la información que les he podido traer el día de hoy de manera concisa, puntual. Espero haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda o consulta sobre los materiales o mayor información relacionada a este punto, pueden contactarme vía el área académica de CAMEX o, en su defecto, pueden ubicarme directamente en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su participación en este webinar. Deseo que pasen una linda tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.